Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias por las porras y sobre todo por estar aquí en la casa de Dios. A veces es tan difícil el caminar con Dios, pero le damos gracias porque Él ha sostenido nuestro caminar hasta el día de hoy. Si se pueden poner de pie, por favor, los voy a poner a leer la Biblia tantito porque necesito, ya que no la ejercitamos, no se crean. Si pueden inclinar sus rostros para poder empezar con el mensaje. Maravilloso Dios que moras en los cielos, Padre, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, por sostener nuestra vida, Señor, y sobre todo, Padre, por estar en su casa de adoración, Padre, y sobre todo, Padre, que usted abra nuestro entendimiento, Padre. Declaramos, Padre, que su Espíritu Santo, Padre, se mueve, Padre, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Usted conoce nuestro corazón, Padre, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, le damos gracias pueden tomar su asiento. No. Yo vengo de una escuela de una vieja escuela donde predican como 3 horas, ¿eh? No se crea. Si me pueden acompañar, por favor, en el Salmo 73. Es una de las cosas que en mi caminar con Cristo tuve muchas luchas. Yo crecí en el cristianismo de muy pequeño, pero hubo una parte que me lastimó al vivir esa parte. Y ahorita se las hago saber, pero cuando estén listos, si me pueden decir un amén. Dice que este libro, el Salmo 73, lo escribe un levita que se llama Asaf. Le voy a un poquito de historia. Asaf fue uno de los levitas que estuvo en el traslado del arca del pacto. Cuando estuvo en la casa de Obed-edom, él estuvo ahí. O sea, estoy hablando de que este levita, él conocía el poder de Dios. Igual nosotros conocemos el poder de Dios, hemos conocido sus milagros, hemos visto los prodigios que él hace. Pero vamos a ver qué pasa. Dice el capítulo 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Decían hace ratito, la misericordia de Dios es grande, es bueno, y conocemos esa parte de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó con él. Dice en el capítulo 2, dice, está hablando el salmista, dice: en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si él conocía? Él había estado presente en la transportación del arca del pacto. Él sabía el poder de Dios. Pero dice aquí, en el capítulo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Dice: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por cuanto tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Saben, hermano, muchas veces de nosotros podemos estar en los caminos de Dios, pero muchas veces nosotros podemos voltear a ver algo diferente. Cuando nosotros empezamos a voltear al vecino, y da la casualidad que el vecino ni cristiano es, y prospera, y tienen cantidad, y uno que viene aquí, que le sirve a Dios de una manera, dice: ¿qué pasó? Y es donde yo pienso que el enemigo trabaja mucho con nosotros, porque cuando nosotros estamos bien en todos los aspectos, ese es el Dios que conocemos, ese es el Dios bueno que conocemos. Cuando yo crecí en el evangelio, fue algo doloroso para mí porque mi padre servía en la iglesia, pero cuando él realmente entraba a lo que era el ministerio, ¿sabe qué le pasaba? Él perdía sus trabajos, él perdía todo. Entonces yo cuando lo miraba frustrado, porque cuando uno tiene a alguien detrás, que es la familia, es la desesperación, porque estando uno solo puede sobrevivir, pero cuando tienes una familia que alimentar, esa es la parte donde dices tú: ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo le sirvo a Dios?
Y no fue una vez, y desafortunadamente yo recuerdo, y hace poco estaba platicando yo con mi mamá acerca de esto, y ¿saben cuáles fueron las palabras de mi madre? Me dijo, ni me recuerdes. O sea, eso quiere decir que mi mamá está lastimada de esa parte, y toda la vida ha sido cristiana. Entonces, la primera vez pasa, mi papá vuelve al mundo, vuelve otra vez, y todo está bien. Tiene trabajo, tenemos todo. Por segunda vez vuelve a pasar. Y yo mirando eso, créanme que cuando yo fui, conforme fui creciendo, había como una división entre Dios y yo. Entre decir, ¿de qué sirve servirle a Dios? Si esto es lo que me va a dar. Yo fui creciendo así. Entonces, muchas veces nosotros, siempre el enemigo va a usar para desanimarnos. Viene el desaliento. Pero es aquí donde la función de la iglesia, tenemos que ser uno solo. El venir a la iglesia no es una opción. Venir a la iglesia es un requisito. Porque la Biblia dice que no dejes de congregarte. Y he estado observando hoy en día, hay iglesias casi vacías. Fui a California de vacaciones y platiqué con alguien y me decía, mi iglesia se deshizo. Cuando pasa ese tipo de gente, ¿cuánta gente se está perdiendo? Entonces, vemos aquí que el salmista conoce el poder de Dios. Y él detuvo mirar qué estaba pasando al lado. Como que por un momento se desenfocó al decir, yo alabo a Dios. Porque la historia dice que él era el cantante principal y que él era el director de la alabanza. ¿Se imagina que el director de la alabanza el próximo domingo no quiere cantar? ¿O que no viene? Estoy tratando de hacerlo didáctico, ok. No quiero que se me vaya a ofender nadie, ok. Entonces, durante la semana deberíamos estar con las ganas de esperar que sea domingo, porque creo que ahorita la presencia de Dios descendió y pudimos sentir ese abrazo. Nuestras lágrimas no son por emoción, porque uno verdaderamente lo puede sentir. Yo crecí, lo voy a repetir, yo crecí con esa parte de que Dios no sabía sumar. Yo crecí así, que Dios les dio muchos a otros y a otros no les dio nada. ¿Por qué? Porque yo lo miré. Esa parte de mi vida me marcó mucho. Desafortunadamente mi padre se perdió. Y puedo decirle que era un buen líder, pero se perdió. Cuando yo recién regresé a los caminos, volver a la iglesia, cuando conocí, en ese entonces todavía no era mi esposa, perdí todo, perdí los 2 trabajos que tenía, me tuve que ir a Texas. Creo que fue esa parte donde yo conozco a Dios, pero yo no conozco el poder de Dios. Yo creo saber conocer a Dios, pero no sé quién es Él. Y en Texas llegué a un lugar donde era como una bodega. Texas es frío. Y me acuerdo que esa vez yo lloré como un niño. Y esa noche fue un tormento tan grande, porque todo lo que había vivido mi papá se venía a mi mente. Porque cuando yo empecé a venir a la iglesia con mi esposa, pasó todo eso. Y eso me dolía y me hacía sentir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿A qué voy? ¿Voy a vivir la misma historia? ¿Voy a repetir la misma historia de mi padre? Cuando yo regresé, mi esposa estaba embarazada. Les vuelvo a repetir, cuando uno es solo es más fácil, pero cuando uno tiene a alguien detrás, esposa, hijos, ese es el problema. Y me tuve que regresar porque mi esposa estaba embarazada. Y fui al primer retiro de varones. Y cuando el pastor me dio la palabra, que me dijo, dice el Señor
que le va a devolver 7 veces más de lo que el diablo le ha robado desde que usted es niño. En ese entonces yo todavía como, ¿será cierto? De verdad, ahorita se fue el pastor, pero yo le dije, espero que sea verdad. Y él me dijo, créalo, porque usted un día va a dar testimonio de lo que Dios le ha devuelto. Entonces, es difícil cuando nosotros creemos que creer en Dios es tenerlo todo. Y cuando nos acostumbramos a tener el control, cuando nosotros pensamos tener el control y algo se nos sale de las manos, es el problema, porque es cuando empezamos a cuestionar a Dios. Mira, continuamos leyendo. Dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Sabe que ese tipo de gente hace un negocio y le sale? Y hacen otra cosa y le sale. Y eso dices, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Lo peor del caso, que no son, o sea, son pecadores. Entonces a veces dice uno, pero ¿cómo es que ellos pueden prosperar si no tienen a Dios? Saben, hace 2 años estaba yo trabajando, ya era tardecito, era un diciembre y estaba lloviendo. Y yo salí con mi aspiradora y todo el equipo, ¿no? Y un edificio muy, muy lujoso. Y salgo y vienen 2 muchachas muy, muy bien vestidas, muy bonitas, y se me quedan viendo y se ríen. En ese momento en mi corazón, les vuelvo a repetir otra vez, mi corazón le dijo a Dios, ¿de qué me sirve servirte? Ellos ni siquiera te conocen, ni siquiera te alaban y todo lo tienen. Pero así, mire, de verdad, de esas preguntas que te haces tú y tú solo como que sientes que te contestas, pero yo sé que no te contestas tú solo, hay algo más que te está diciendo. Pero tú tienes un pedazo en el cielo y ellos no tienen nada. Y lloré porque le dije, Señor, perdóname. Porque yo otra vez volví a poner mis ojos sobre las cosas materiales que esas personas tienen. Nosotros podemos ver esas casas tan lujosas, pero ¿saben qué es lo que no tienen ellos y lo que nosotros sí tenemos? Ellos no tienen paz. Ellos pueden tener unos comedores tan grandes y ¿saben qué? No se sientan a comer. Y nosotros, aunque sea frijoles, los comemos con gusto, porque tenemos esa paz en nuestro corazón. Dice la palabra que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente Jehová nos hace vivir confiados. Y esa gente no duerme. Esa gente está pensando a ver quién le va a robar. Y nosotros nos podemos dormir que hasta parecemos oso, ¿no? ¿Y por qué roncas tanto? Pues para asustar al coco. Continuemos leyendo, fíjense. Fíjense, ellos se creen que todos lo saben. Dice, ponen en su boca, se ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos. ¿Saben que esos tipos de personas usted le comparte algo de Dios y se ríen? Esa gente piensa que no necesita a Dios. Saben, aún nosotros estando aquí en el cristianismo, si conociendo a un Dios, hay días que no queremos venir a la iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí, más tarde. No, mejor mañana. Pero ¿sabes qué? Es que en realidad no querías venir. Pero en el fondo de tu corazón sabes que
el no estar aquí te perdiste de algo. Yo lo he experimentado muchas veces con mi hija. Mi hija estaba más pequeña y les vuelvo a repetir, por lo que yo viví, por lo que yo en mi mente estaba, a veces le decía a mi esposa, no, hoy no tengo ganas de ir. Y luego mi niña me decía, papi, vamos a ir a la iglesia. Y ella ya andaba alistándose y todo. Y mi hija era la que me hacía venir a la iglesia. Hasta que yo entendí que cuando no tenía yo ganas de venir era por una razón. Porque yo un día no creía nada en las cosas de Dios, o sea, de lo sobrenatural, yo no lo creía. Hasta que un día Dios me tomó. Entonces cuando yo no sentía las ganas de venir, es porque Dios iba a usar mi cuerpo. Y a veces, hace unos días atrás yo le decía a mi esposa, ¿sabes? Es tan difícil predicar o dar un mensaje y no vivirlo. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mija? Yo no me vuelvo a subir. Y vino el pastor de México y me dijo, prepárese, hermano. Y el estar aquí es verdaderamente darle una cachetada al diablo todo el tiempo. Porque él empieza con la opresión y nos va a querer desanimar todo el tiempo. Nosotros, decía alguien, en las iglesias siempre hay un grupo, siempre hay grupos que fulanito se lleva mejor con alguien y que se conviven. Y es bueno, no digo que sea malo. Pero lo que yo pienso y yo creo que estando en este lugar somos uno solo. Y si mi hermano tiene una necesidad, ¿qué necesitas? Muchas veces nos pasa como miembros, pero ¿qué pasa cuando el pastor está mal? Nosotros tenemos la opción de decir no, hoy no voy, pero el pastor no tiene la opción de decir no voy. Yo les puedo asegurar que el pastor puede estar predicando y sangrando por dentro y él sigue dando palabra de vida. Pero muchas veces nos hacemos a un lado. Los aprendemos a dejarlos solos. Es tan difícil, hermano, caminar. Por experiencia les vuelvo a repetir, yo crecí desde niño. Yo recuerdo 5 años, la iglesia estaba al lado de mi casa. No era como que hoy no voy, porque estaba al lado de mi casa. Y mi papá servía, le vuelvo a repetir, mi papá era el que abría la iglesia, el que hacía muchas cosas. Por mucho tiempo yo guardé un rencor muy grande hacia mi padre. Yo recuerdo la vez que el pastor dijo que aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Ese día Dios sanó mi corazón y esa palabra salió del pastor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra? Pero muchas veces esas palabras no son para nosotros en el momento. Y así sucesivamente he ido sanando muchas cosas. Pero la decisión es de nosotros dejar de hacer o querer dejar de ser quienes somos. Porque creo que Dios quiere un cambio en nosotros. Que haya respeto entre uno y el otro. Y sobre todo meter el hombro todo el tiempo. Porque muchas veces nos pasa algo y nos sentimos solos. Y es donde el enemigo se aprovecha de decir, ¿y ahora? Te buscó y te encontró solo. Porque él siempre anda, él siempre, yo a veces me lo imagino que él anda así como dice que anda como un león, ¿no? Anda viendo a ver quién es el que anda solito. Si la palabra dice que es mejor que vayan dos. Y es bueno, no digo que te los lleves a tu casa porque eso es un poco más complicado, pero por lo menos dar un abrazo. Saben, hermano, yo no soy de abrazos, de verdad.
la gente que me ha conocido, yo no soy de abrazo. Y yo estoy aprendiendo a dar abrazos. Porque yo no recuerdo de un padre que me dio abrazos. Entonces le vuelvo a repetir, todo eso afectó mi vida. En lo espiritual afectó demasiado. Yo conocí a Dios. Yo estudié en escuelas de religión. Pero siempre hubo un vacío. ¿Sabe qué era el peor de mi vida? Que yo estudiaba en la iglesia, en las escuelas de la iglesia, y de lunes a viernes todos mis compañeros eran mis amigos. Porque esa iglesia normalmente los muchachos que van a la escuela y son hijos de pastores, son hijos de líderes. Pero cuando llegaba el día sábado, ni me saludaban. Y les vuelvo a repetir otra vez. Yo decía, ¿este es el Dios que ellos predican o el Dios que ellos profesan? Mucha gente me conoció. ¿O me equivoco, pastor? Yo siempre he sido muy sincero, porque había mucho dolor en mi corazón. Pero continuemos. Dice: sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjense, el salmista dice: ¿de qué me ha servido limpiar mi corazón? ¿De qué? Dice: he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Saben que hay gente que piensa que al morirse es que se acabó todo? La batalla es día con día. Hoy peleé la buena batalla de la fe. Hoy. No es mañana, es hoy. No es cuando te mueras, es hoy. Hoy es el cambio. ¿Sabe? A veces le vuelvo a repetir, cuando me ha llegado esas etapas de desánimo, decir no más, es cuando a través de la alabanza, de los cantos, Dios me ha hecho entender muchas cosas. Cuando yo empecé a venir a la iglesia con mi esposa, yo le decía a mi esposa: si tú quieres que yo te acompañe, yo voy a ir contigo, pero cuando empiece la predicación. Yo no quería estar en los cantos. Y mi esposa: ¿pero cómo? Bueno, pues con tal de que vayas, te voy a hacer caso. Hoy en día entiendo que alabar a Dios es despojarse de muchas cosas. Y a veces, no, pues total, están las alabanzas. Por experiencia propia, por testimonio propio, le puedo decir: no se pierdan la alabanza. Porque algo Dios va a hacer. Porque dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Fíjese, dice: y si dijera yo, o sea, el salmista dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Dice: cuando pensé saber todo esto, fue duro para mí. Pero aquí está la respuesta. En el capítulo 17, si lo pueden poner, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es importante, lo vuelvo a repetir, es importante venir a la iglesia, porque hay cosas que humanamente no lo entendemos. Hace unos meses atrás, y a veces me frustré mucho otra vez, porque teníamos una amiga que estaba enferma de cáncer, y oramos, y yo pues hasta le di un botecito de aceite. Ella era judía mesiánica, y yo pues, o sea, en mi deseo, ¿no?, de verse sanada, o que Dios la levantara, ella falleció. Y otra vez mi corazón se volvió a lastimar. Y otra vez le volví a decir a Dios: ¿por qué? ¿Que tú no escuchas mis oraciones? Otra vez, de verdad, esa pérdida me dolió. Y otra vez volví a renegar en contra de Dios, conociendo el poder de Dios,
Saben, yo aprendí muchas cosas cuando estaba la intercesión. Yo he visto la manifestación, he visto muchas cosas, pero otra vez le dije a Dios, ¿por qué? Y otra vez, Dios, tú no sabes lo que yo tengo para ella. Y otra vez tener que decirle, perdóname, Señor, por cuestionar. Hay jóvenes que se decepcionan por cualquier motivo. Yo recuerdo que estaba yo en la iglesia, en la escuela, y ahí nos daban una predicación todos los días. Teníamos un pastor que nos daba una predicación todos los días. Y cuando alguien estaba enfermo, casi iba, pues más bien dicho, no es como que iba todo el salón a la casa del enfermo. Y ahí se oraba y se cantaba y se hacían muchas cosas. Perder un joven es perder una joya preciosa para el Señor. Si tú no lo miras, hay que investigar qué pasó con él. Porque yo lo viví, yo también fui joven. Miguel tiene 15, yo tengo 13. O sea, le vuelvo a repetir, yo conocí a Dios. Pero lo que yo no entendí o no entendía, que venir a la iglesia, venir al altar es la respuesta a tus preguntas. Porque Dios va a revelar a quien, o sea, va a dar la respuesta a quien le pertenece. Porque Dios no me va a decir algo del pastor. Si yo vengo y le digo que Dios me dijo, eso está medio. Porque Dios nos va a hablar individualmente a cada uno de nosotros. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra debilidad. Y les vuelvo a repetir, hermano, es bien difícil tratar de decir, no vuelvo a caer. Pero el diablo es tan sutil, es muy estratégico él. Él es estratégico, él planea y nosotros no planeamos. Si ya no vino, pues qué bueno, no vino el hermano, total, ya no quiere venir. Y luego, o sea, eso yo pienso que eso es lo que Dios quiere con nosotros. Fíjese, ¿verdad? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Fíjese el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que se despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Pero ¿saben que hay algo que a veces es algo como tan difícil? Porque yo me lo he dicho, ¿ok? El capítulo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Yo traté de buscar una traducción diferente, busqué en tengo como 3, 4 Biblias, hasta la busqué en inglés y dice la misma palabra, bestia. ¿Sabe que el enemigo eso es lo que quiere con nosotros? Nos quiere ver como animalitos perdidos. Cuando Él nos mira solo, vuelvo a decir, es cuando Él hace lo que él había planeado, porque Él lo planeó. No es como que se le ocurrió en el momento. Ahora, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18, vuelve a repetir el rey Salomón. Si lo pueden poner en la pantalla. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18. Dice, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que en ellos mismos son semejantes. No estoy tratando de ofender a nadie, ¿ok? Yo no lo escribí esto. Pero vean al grado donde nosotros podríamos caer. Ahora, Dios siempre ha estado ahí. Dios, en cada problema que nosotros hemos tenido,
Dios siempre ha estado ahí. Porque la casualidad no existe. Para mí la casualidad no existe. Dios es real y Dios va a estar al cuidado de tu cuidado. Porque dice que Él es Jehová que te saca con brazo fuerte. El detalle es esperar. Y es ahí donde nos desesperamos. Es feo, pero Dios ha estado ahí. Saben, yo he aprendido que cuando hay victoria siempre hay un contraataque. Y no es porque me lo hayan enseñado, sino porque yo lo he vivido. Entonces sé que Dios de una u otra manera Él va a transformar lo que Él planeó, lo va a hacer para bien para nosotros. Y aquí es fortalecernos, cuidarnos. Siempre, yo estuve en un campo militar y el lema era siempre leales. Siempre leales. Y yo creo que a veces cuando pasamos por esa situación que el enemigo nos bombardea por todos lados, dejamos de serle fiel a Dios. Pero Dios sigue siendo fiel con nosotros. ¿Saben? Cuando el profeta Elías, él conocía el poder de Dios. Él miró que descendió fuego y mató a todos los profetas. Y otra mujer por allá le dijo: yo te aseguro que a esta hora mañana vas a estar muerto. ¿Y qué hizo? Huyó y se fue a esconder. ¿Y sabe quién estaba allá adentro con él? Le dijo la voz: ¿qué haces aquí adentro? No le dijo salte de allá, le dijo: ¿qué haces aquí? Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios verdadero que hemos aprendido cada uno de nosotros. Pero no hay que dejarnos. No importa si te caes, hay que levantarnos a como sea. Si ustedes hicieron pactos con Dios, nunca es tarde para volver a rectificarlos. Y sobre todo sabemos que tenemos un Dios amoroso, que Él es perdonador y que a Él no le importa, porque Él sacrificó su vida y la sangre de Cristo es en abundancia. Saben, yo siempre, por las cosas que yo pasé de niño, yo sé que es no tener que comer. Yo sé muchas cosas de esas. Lo aprendí de niño, lo aprendí estando en un campo militar. Yo sé. Hermanos, de verdad, somos uno solo. No importa por lo que estés pasando, hablen. Busquen a alguien que tengan confianza y sabe que, hermano, yo tengo esta necesidad. No es más rico el que tiene, sino el que menos necesita. Hermanos, de verdad, si hay alguien que quiera pasar delante, porque ese es el altar de Dios. Y de verdad, cuando ustedes tengan un problema, donde quiera ustedes se pueden arrodillar, exponerle su problema a Dios, porque ténganlo por seguro que Dios está ahí escuchando. Y Él va a solucionar su problema. Si alguien quiere pasar, aquí está el pastor. Hay líderes que pueden orar por ustedes. Aquí no es quien tenga más conocimiento de la Biblia, sino el que pase por un problema. Porque todos pasamos por problemas. Muchas veces nos hemos sentido solos. Yo me he sentido solo muchas veces. Yo me he sentido cansado de mi trabajo. Pero yo tengo un canto que dice que aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Yo he comprobado así que Dios me da esas fuerzas. Y he llegado a mi casa y no me puedo dormir. Y yo digo, no me des tanta fuerza, que no más quería poquito. Pero Dios es bueno. Inclinen sus ojos. Ustedes conocen sus necesidades, lo que haya lastimado su corazón.
maravilloso Dios, Padre. Usted conoce, Padre, los corazones, Padre, de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, Padre, porque usted los ha escondido en el hueco de la palma de su mano, porque hasta este día usted ha sostenido, Padre, nuestro respirar. Padre, que sea su Espíritu Santo, Padre, sanando toda herida, Padre, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, usted recíbala, Padre. Oh, Señor Jesús, gracias. Sí, Señor Jesús, que tú eres bueno. Por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome ese momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza, aplauda su realeza,
aplauda su grandeza. Es un Dios de pactos. Dios de pactos. Gracias, Señor, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Qué bonito mensaje, qué buena palabra. Yo creo que en esta noche Dios sanó muchos corazones, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta, hermanos, de personas que están lastimadas y necesitamos esa palabra, necesitamos este acercamiento a Dios en esa área para poder sanar. Y recuerden que Dios no se equivoca, Dios es sabio y nos conoce lo que hay en nosotros, conoce el deseo de servirle, pero también conoce que hay dolor a veces en el corazón o heridas del pasado que tienen años que tienen que sanar, y es cuando Dios nos sana. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a... Gracias, hermano Aldo, fue muy buena la palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre, te agradecemos, Señor, por esta palabra. Había necesidad de sanar, Padre, quizás de años, heridas de años. Pero en tu misericordia, Señor, usaste a mi hermano, Padre, para traernos esto y sanarnos, Señor. Y te damos gracias, Padre. No permitas que mi hermano se desanime, sino que, Padre, que él siga adelante, llevando palabra, trayendo palabra, que él se dé cuenta de en esta noche la bendición que fue para muchos hermanos, y que eso le anime a seguir, Padre, especialmente en su propia vida, que sea fortalecido con su esposa, sus hijos, Señor. Gracias, Padre, por cada familia que está aquí. Bendícele, Señor. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre, que salgamos de aquí, Señor, y que aún en esta noche, Señor, tú sigas ministrando nuestras vidas mientras dormimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios los bendiga. Nos vemos entonces, hermanos, con el favor de Dios, ¿verdad? El sábado, vamos a tener oración el sábado aquí en la iglesia.